Vamos a tratar a continuación el tema del autocontrol emocional. Como sabéis, hay un vídeo previo en el que hablamos de los conceptos de emoción y de las distintas teorías que hay sobre las emociones, y aquí vamos a entrar ya en los aspectos más prácticos. Primero hablaremos en términos generales de las emociones, de autocontrol emocional, y después hablaremos de dos emociones concretas, del tema del miedo y de la furia, la ira, que las cogemos como ejemplo para exponer lo que son los principios generales de autocontrol emocional tan importantes para nuestro bienestar y para nuestras relaciones personales. Los principios que aquí vais a ver, que están definidos de forma sucinta, son los que después vamos a desarrollar cuando hablemos más adelante de la ansiedad, de la depresión, y también cuando tratemos los temas de la psicología moderna, de la terapia racional emotiva. Por lo tanto, es una lección fundamental y de carácter básico que, como digo, desarrollaremos después en las siguientes clases. Vamos a ello. Bien, pues vamos a empezar el autocontrol emocional, es decir, los principios básicos que nos van a valer para controlar las emociones y favorecer las emociones positivas, aquellas que nos hacen sentirnos bien, y huir las emociones negativas. Eso es, al fin y al cabo, la clave del bienestar emocional, que es lo que todas las personas y todas las sociedades han buscado siempre, sentirse bien y lo más cercano posible a la felicidad. Vamos a ver primero unas cuestiones generales sobre las emociones para entenderlas, aunque la introducción teórica sobre las emociones, sobre su concepto, lo acabamos de hacer en un vídeo anterior, que quienes no estéis interesados y no lo hayáis visto, os aconsejo que lo veáis. Las emociones, hay una distinción fundamental, primero entre las primarias, es decir, aquellas que son emociones claramente enlazadas con la biología y que son universales y básicas, la ira, la alegría, el miedo, y unas secundarias de las que hay muchas más y cuyo correlato fisiológico no queda tan claro, son más elaboradas y que dependen más de la civilización, y de alguna forma su diferencia y su definición no es tan clara, y, como digo, mucho menos aún lo que es su raíz diferenciada a nivel fisiológico. Cuando hablamos de amor, cariño, odio, ansiedad, son sin duda emociones, pero emociones mucho más complejas. Otra distinción que para nosotros va a ser fundamental es negativas y positivas. Aunque este matiz puede parecer demasiado estricto, demasiado radical, porque las emociones pues no dejan de ser complejas incluso en los resultados, pero hay algunas que claramente veríamos, estamos hablando de la ira, la tristeza, la depresión, que podemos claramente calificar de negativas. Y es evidente que si hablamos del cariño, como sea una emoción compleja, o de amor, o de la alegría, pues son emociones que califiquemos de positivas, por mucho que hay algunas concretas en las que sea más difícil establecer esta definición. Pero sigamos adelante. Lo importante es que las emociones tienen todas una dimensión social. Habíamos dicho que las personas ven nuestras emociones, las interpretan y tienen un elemento comunicativo de unas personas a otras. Eso hace que algunas culturas tiendan a favorecer unas respuestas emocionales, las que considera cada cultura o cada sociedad que son más favorables para ellas, y que tiendan a reducir o a eliminar otras, a favorecer cada sociedad o mirar con mayor benevolencia un tipo de emociones y a favorecer otras, o a intentar evitar que se produzcan otras, hacer valoraciones negativas sobre otras. La amígdala que hemos hablado, y en general todo lo que sería lo que hemos comentado como nuestro cerebro primitivo, y especialmente la amígdala, que es la que controla, como hemos visto, todas las respuestas de agresividad, de miedo, la que son las respuestas hacia los estímulos aversivos, y que por lo tanto están en la base de la ira, del miedo y de todas las emociones negativas que suponen agresividad, tiene más proyecciones emocionales hacia la corteza de los que lo recibe. Eso es fundamental para entendernos. De hecho, significa que nuestro yo consciente, nuestro cerebro racional, tiene mucha dificultad para controlar las emociones, porque no tiene camino de controlar directamente las emociones. Y en cambio, al contrario, nuestra parte emocional acaba dominando, o tiende a dominar, o tiene más vías para dominar
nuestra parte cognitiva. Es decir, cuando estamos, como vamos a ver, en un ataque de ira, es mucho más fácil, si se ha producido el ataque, que esa ira domine nuestro pensamiento y nos haga que no podamos nuestra parte racional funcionar correctamente. De alguna forma, nuestra amígdala, nuestro cerebro emocional, domina nuestro cerebro cognitivo. Por eso es mucho más fácil, como ponemos aquí, que una emoción o un sentimiento modifique nuestro pensamiento, que se produzca, y es mucho más complicado lo que sería nuestro objetivo, conseguir mediante nuestro yo consciente, conseguir intencionadamente dominar las emociones, que al fin y al cabo es lo que estamos pretendiendo. Pero bueno, hay que decir que aunque es verdad que el dominio directo de una emoción, que sería lo que más nos favorecería, que nuestra parte racional pudiera dominar las emociones y favorecer unas u otras, no lo puede hacer directamente porque no tiene la posibilidad de enviar órdenes directas, por así decirlo, a la parte emocional, pero sí que tiene la capacidad, entendiendo cómo funciona nuestra química cerebral, de intervenir en ese proceso emocional, que es al fin y al cabo la base de lo que vamos a hablar a continuación, y digo de base en todo nuestro objetivo, que es el autocontrol emocional. Ese proceso se produce lógicamente en todas las emociones que no son automáticas, es decir, casi todas. Casi todas tienen un proceso de valoración previo. ¿Os acordáis de esto de dibujo que vimos en un tema anterior? Que lo esencial es ver cómo lo que sucede en el primer dibujo, el camino veloz, es decir, una respuesta automática de la amígdala ante un estímulo, en este caso de miedo, se produce muy pocas veces. Se produce pues si de repente notamos un dolor, una quemadura en un brazo, evidentemente, y la apartamos, pues eso es una respuesta automática en la que no ha intervenido nuestra corteza. Pero prácticamente todas las emociones se producen después de un proceso valorativo que sí que es consciente, muy automatizado, muy rápido, que de alguna forma forma parte de nuestros automatismos mentales, pero que es la que provoca que esa parte interior, que como decimos es ciega, no solo recibe las aferencias del propio cuerpo, pero no las valoraciones externas, sino es por la información y por la valoración, por ese proceso automático que llega al cerebro. Como decimos, ahí está, en ese camino alto del pensamiento está la clave del autocontrol emocional, es decir, en esa valoración previa del exterior que permite que se puedan controlar las respuestas emocionales. Seguimos poniendo el ejemplo del miedo, antes de pasar al ejemplo de la ira o de la rabia, que va a servirnos para conocer cuáles son las bases del autocontrol emocional, que después a lo largo de las siguientes lecciones vamos extendiendo. Bueno, el miedo es una respuesta que de alguna forma es adaptativa, es decir, justamente si existe es porque tiene una función primordial para nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, probablemente no hubiéramos llegado a existir como especie. Está favorecida por la evolución porque nos protege de los peligros. Es una respuesta automática ante determinados peligros que permite nuestra subsistencia. Por lo tanto, el miedo en principio está favorecido para aquellos peligros que son básicos en el mundo primitivo. Las serpientes, los animales, las arañas, los acantilados. Como decimos, si no existiera miedo, no huiríamos de los peligros y por lo tanto desapareceríamos como especie. Como hemos dicho, el órgano clave de la respuesta instintiva al miedo es la amígdala. De hecho, cuando hay enfermedades en la amígdala, desaparece la respuesta de miedo, y una persona que no tuviera respuesta de miedo sería una persona que correría grandes peligros, se acercaría a un precipicio y podría saltar sin tener, o acercarse muchísimo, o no, se acercaría a cualquiera de los peligros que hasta en la vida actual constantemente tenemos por todos los lados. Hasta cuando vamos a cruzar la acera, es el miedo lo que nos hace mirar los coches, es el miedo lo que nos hace apartando de los peligros y seguir viviendo. Las fobias son miedos específicos y adaptativos que no se corresponden con los normales, es decir, la patología del miedo, un miedo patológico que no es adaptativo y que al contrario es muy desadaptativo y que es mayor de lo que sería racional, o está dirigido a objetos a los cuales o situaciones a las cuales no hay que tener miedo,
y que interfiere en la vida personal o social de quien lo sufre. Las fobias son los trastornos psicológicos más extendidos en toda la sociedad y ahora no vamos a tratar de ello, puesto que en principio las fobias suelen tratarse, aparte con otras técnicas, pero sobre todo entrarían en lo que son respuestas que hay que modificar y por lo tanto se utilizan técnicas principalmente técnicas conductuales. Como vamos a tratar todo lo que son la psicología conductual en una de las primeras lecciones que sea de este curso, pues dejamos el tema de las fobias para ese momento. Ahora hablemos simplemente de que consideramos que son fobias a los miedos específicos y desadaptativos, que es decir, que no son racionales, que perturban la vida de la persona. La respuesta de miedo se habla siempre hasta qué punto, se piensa siempre hasta qué punto es genética o es adquirida, es hasta qué punto nuestro miedo, cuando tenemos miedo a las serpientes, cuando tenemos miedo a un precipicio, hasta qué punto es igual para todas las personas, es algo genético, con lo que nacemos o ha sido adquirido. En principio se habla de que ambas cosas son ciertas. Es evidente que hay una base genética en muchos de los miedos y además es evidente, ¿no? La base adaptativa que tiene de que tengamos pues, miedo a los peligros, a determinados animales, que en la vida primitiva constituían pues, una posibilidad seria de peligro o de muerte, pero a la vez existen miedos aprendidos. Es una mezcla entre unos miedos genéticos que tenemos cuando nacemos o los que, tenemos, o que se favorecen por la evolución y que a la vez los niños aprenden los miedos de los padres. Eso está muy demostrado, que los niños observan a los adultos y a aquellas cosas que los adultos tienen miedo acaban teniendo miedo, o aquellas cosas que por su experiencia personal han aprendido a tenerle miedo. Es decir, que la emoción del miedo, más que ninguna otra, tiene una importante base genética y a la vez una importante base adquirida. Ahora entramos ya en la respuesta de ira. Llamémosle ira, llamémosle enfado, enfado en sentido de agresividad, rabia, tiene muchos nombres distintos, pero todos entendemos fácilmente lo que es, puesto que es una emoción primitiva, muy extendida, muy básica, muy fácil de interpretar en los demás y que tiene una gran importancia. Vamos a ver. ¿Es una emoción negativa? Pues sí, es una emoción negativa, evidentemente, porque moviliza las energías para la agresión o la venganza, pero además, sobre todo, vamos a ver por el coste social que tiene y porque es, como vamos a ver, un enemigo, sobre todo del bienestar personal, pero mucho más aún de las relaciones personales. Podríamos decir que si casi lo esencial para el bienestar personal, la base esencial del bienestar personal es huir de la ansiedad o la depresión, son las dos emociones que a nivel del bienestar personal son más perjudiciales. Podemos considerar la ira como la emoción que más perjudica las relaciones interpersonales, las relaciones con la otra persona, la que sería la mayor causa de conflictos interpersonales, además de producir, por supuesto, malestar a quien lo sufre. Decimos que se denomina con otros términos similares como rabia, cólera, furor, furia, y aparecen con una situación en que el sujeto percibe que los caminos para lograr su objetivo están bloqueados. En los diversos términos vemos que existe efectivamente una unidad conceptual y sobre todo una unidad de respuesta fisiológica. Es una misma emoción y todos somos, como digo, capaces de entenderla e interpretarla. Es interesante ver que es un estado de activación nerviosa, de gran activación, y como pasa mucho con las emociones, los cambios valorativos son más fáciles que los cambios fisiológicos. Por eso, una cuestión que todos vemos en la vida cotidiana es que las emociones activas favorecen más las emociones activas, aunque sean de distintos signos, de pasar una emoción activa negativa a una activa positiva, que pasar a una emoción que fuera de una baja actividad nerviosa. Para entenderlo claramente, es muy fácil, aunque parezca contradictorio, pasar que una situación, dos personas pasen de una situación de enfado enorme, de ira, a una situación, por ejemplo, casi de pasión amorosa, como pasa a veces a parejas que pasan de reñir
a estar en una situación apasionada, porque ambas son situaciones de activación nerviosa y por lo tanto al cuerpo le es fácil pasar de una emoción a otra si la activación es similar. Si es una activación nerviosa elevada, pasamos, aunque a veces resulte raro, a una situación de activación nerviosa con una emoción distinta. Si estamos viendo un partido, alguien está viendo un partido de fútbol y en el último momento, cuando está en su máxima situación nerviosa, el, pues el gol entra o no entra, o cree que el árbitro ha pitado mal, es fácil que la emoción se convierta de ira a agresividad, de ira, o que a la vez si entra sea euforia, es lo que es cuando hay una situación de activación nerviosa, se modifican las emociones en función de esa activación nerviosa, siempre emociones parecidas. Lo que es difícil, como saber, es que la activación nerviosa desaparezca. Como he dicho, a nivel social se considera que es el gran enemigo de la convivencia, del orden social de las relaciones humanas. La ira, por eso está bien tomarla como ejemplo y entender cómo hay que modificarla, aunque sea molesta para el que lo sufre, es muchísimo más aún para las relaciones de otras personas y para el orden social y para la convivencia. A pesar de esta valoración negativa que hemos dicho, en el caso de la ira, hay siempre unas dudas sobre hasta qué punto esa represión, que podemos saber que no es tanto represión, lo que queremos no es reprimir la ira, sino evitar que surja. Pero bueno, a partir sobre todo del psicoanálisis, el psicoanálisis define la teoría de la catarsis. Por lo tanto, estamos hablando de términos de psicoanálisis, tengamos en cuenta que estamos saliéndonos de la psicología más académica o más científica, pero la definición de la catarsis ha tenido incluso la idea, un cierto éxito, una cierta extensión incluso fuera de la teoría psicoanalítica y de hecho influye casi en la cultura general, ¿no? Para el psicoanálisis, la liberación de las emociones negativas, que puede producirse por la ira, por el llanto, lo que hace es aflorar conflictos inconscientes y por lo tanto lo que hace es liberar esos conflictos que estaban dentro de uno, que no salían al exterior y que al salir, al expresarse mediante las emociones, es decir, a producir una salida emocional de aquello que no éramos capaces de comunicar, se produce un efecto curativo. Por lo tanto, la teoría de la catarsis es que las emociones no hay que guardarlas dentro, que esa reacción de ira o de lloro significa que se ha sacado fuera el conflicto y por lo tanto que ese conflicto se va a curar. Aunque como tal, como definición dentro de la teoría del psicoanálisis, pues hace falta aceptar todo el pensamiento que no es muy científico del psicoanálisis para entender, para aceptar el concepto. Es verdad que como idea, la idea de que hay que sacar fuera las emociones, que la expresión de la ira es mucho mejor que guardársela dentro, vuelvo a decir que lo que pretendemos no va a ser quedarnos dentro la ira, sino si es posible eliminar el fuerza de ira, pero bueno, se admite que a lo mejor la ira no es malo porque es una forma de expresar emocionalmente aquellas cosas que las personas tienen guardadas dentro y no podrían expresar con palabras. Es decir, fuera del psicoanálisis, la idea de la catarsis, aunque a veces no se dice con ese nombre, está muy extendida. Cada vez que alguien dice, bueno, hay que sacarla fuera porque me quedo mejor cuando la saco fuera, e incluso hay procedimientos psicológicos que han tenido una cierta extensión en muchos momentos que dicen que justamente lo que hacen es favorecerla, hasta crean situaciones en que la persona puede incluso expresar rompiendo antes se hacía rompiendo guías telefónicas o por un procedimiento, cualquier otro procedimiento que de alguna forma permita sacar sin sentimiento de culpabilidad toda la rabia fuera y que así es una forma en que la persona puede expresar lo que hay. De alguna forma se alivia el tener dentro esa sensación interior de rabia, de furia, se produce un malestar interno y además hace que haya cosas que comunicar que se guardan y que no se pueden expresar con palabras. Entonces dice, bueno, pues hagamos que se exprese, eliminemos el malestar interno, propiciemos incluso la ira o sobre todo sacar la agresividad, y esta es una forma en que el individuo se va a sentir mejor y además sentirá que ha sido capaz de expresar por este procedimiento reafirmarse como individuo, hasta expresar sus necesidades
y de alguna forma tiene una visión no culpabilizada de su propia agresividad y de sacar lo que fuera dentro. Bueno, hasta aquí la teoría de la catarsis. Cada persona puede tener su propia opinión sobre ello, ¿no? Puesto que es difícil en principio de científicamente rebatir esas ideas de momento, pero bueno, digamos que la teoría de la catarsis no es la más extendida, al contrario, vamos a refutarla porque detrás de ella, como contraargumento, podemos ver que la idea, pero primero lo que acabo de decir, ¿no? Que lo que se trata no es de que alguien esté guardándose una ira que esté viva dentro de uno, sino que sea capaz de aprender a no tener esa ira. No, por supuesto que no es bueno alguien que estuviera siempre con una ira y con la sensación de tensión palpitando por su cuerpo y tuviera que estar continuamente reprimiendo, sino que aprendiera a no tener esa reacción. Por eso vamos a ver la teoría de la refutación de la teoría de la catarsis, que vamos a ver a qué se refiere. La supuesta catarsis, en primer lugar, es el hecho de que la persona se encuentre mejor después de haber agotado su energía en un ataque de rabia o de ira. Claro, lo que hace efectivamente es que la persona deja de sentir esa tensión porque le ha descargado la energía. Pero la situación emocional que se queda después no es positiva, no es una situación alegre, sino simplemente es una situación de agotamiento de la energía. Que después hay que tener en cuenta que las reacciones de ira acaban produciéndose justamente como un hábito. Acaba la persona que es iracunda y que deja salir la ira, lo que hace es justamente generar más ira. Aprende a reaccionar ante la ira, aprende a que cada vez que tiene una situación de ira, de alguna forma, coger el hábito de soltarlo siempre y no probar nunca a intentar eliminarla o contenerla o evitarla, y por lo tanto la ira acaba, como digo, generando más ira. Manejar la ira no significa dejarla salir, como vamos a ver, sino justamente el manejo de la ira es impedir que esa ira entre nosotros. Además, cuando la persona aprende a tener ira, cuando la persona aprende, lo que acaba haciendo es aumentando el abanico de ocasiones ante las cuales responde con una ira. Las personas, si no reprimen la ira en una situación, la acaban extendiendo la ira, la persona acaba convirtiéndose en una forma, en un radical de personalidad, en una forma en que la persona responde ante variadas situaciones, con lo cual la persona es prácticamente incapaz de afrontar los problemas interpersonales que tiene, sino es con respuestas continuas de ira por un motivo o por otro y cada poco tiempo. Pero aparte, aunque para la propia persona sea negativo la ira y haga que la persona aprenda a responder a ira en más situaciones, es que para las personas, para las relaciones interpersonales, esto es nefasto. Justamente una persona que va respondiendo con ataques de ira constantemente a diversas situaciones y casi incapaz para la convivencia. De hecho, está comprobado que, me he dicho ya en varias ocasiones, que la ira, el ataque de rabia, el carácter de las personas que están continuamente teniendo ataques de furia o de ira por un motivo o por otro, es la principal causa de dificultad o de ruptura de relaciones personales. ¿Cómo entonces podemos, si hemos dicho que hay que evitarla, cómo entonces se evita? Bueno, pues en esta frase que digo a continuación, lo más adecuado para el bienestar psicológico y para mantener buenas relaciones con los demás es no reaccionar ante discrepancias o problemas triviales y comunicar lo que realmente es importante. En esta frase está, aunque parezca sencillo, uno de los aspectos más básicos de la felicidad humana y de las relaciones, sobre todo con las demás personas. Que uno aprenda, dicho en tono coloquial, a pasar de los problemas triviales. Que uno empieza a ver la vida en los cuales solamente unas pequeñas cosas, muchas menos de las que normalmente nos alteran, deberían alterarnos. La convivencia y la vida requiere justamente pasar por atonimidades. Las personas iracundas con las que hay que convivir es porque continuamente están protestando, quejando o teniendo enfados por muchos motivos a lo largo de todo un día. El primer cambio para nuestra felicidad para los demás es cuando decidimos tomar la vida de otra manera. Es decir, cuidamos las relaciones y cuidamos toda la vida y entendemos que las pequeñas discrepancias, por más triviales, que basta simplemente con ignorarlos para que desaparezcan, tenemos que
tener en esa valoración cognitiva que decimos que hacemos antes, esa valoración cognitiva tenerla graduada al mínimo en cuanto a la visión de conflictos, ¿no? Que no veamos conflictos por todos lados, sino al contrario, que todo lo que va sucediendo sepamos apreciar solamente aquellas cosas que tienen realmente importancia, que haya en esa valoración automática como un planteamiento de realmente esto es importante o no es más positivo dejarlo pasar y no darle importancia. Y eso no como lo estoy diciendo yo, sino como un hábito permanente que uno hace en la valoración automatizada de todo lo que nos rodea. Decidimos no dar importancia a las discrepancias de las cosas triviales y mucho más en las relaciones con los demás y por tanto decidimos que solamente vamos a comunicar a los demás o que vamos a tener una reacción ante las cuestiones que de cuando en cuando y muy de cuando en cuando pueden surgir y son importantes. Y además cuando se comprueba que la vida así es mucho mejor y más plácida y más feliz para nosotros mismos y para los demás. Por lo tanto, comunicamos, para empezar, ya dejamos fuera el 99% casi de nuestros enfados, de nuestras respuestas de ira, si cambiamos ese chip y somos capaces de darnos cuenta que comunicar solamente los sentimientos o razones importantes, aquellas cosas importantes. Y entonces, aquellas cosas importantes las decimos, pero de forma firme y no acusadora. Si acostumbramos a pensar que nuestra comunicación con los demás no tiene que ser agresiva, no tiene que ser para discutir, sino cualquier conversación que hagamos tiene que ser con una causa, cualquier comunicación, digamos, en la cual estamos diciendo algún tipo de queja o visión crítica de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es justamente hacerlo, de comunicar nuestros sentimientos. Vamos a ver que claro que hay que comunicar los sentimientos, pero hay que hacerlo de forma firme pero no acusadora y promoviendo la reconciliación y no la ira ajena. Un ataque de ira siempre provoca por contagio emocional, como hemos visto por el tema de cuando tratamos las lunas espejo, provoca automáticamente una respuesta de ira. Entonces los enfados se van sucediendo, las cosas se van sucediendo y es como el fuego que va prendiendo las relaciones. Si aceptamos que hay que decirlo, que hay que tener intervenciones entre comillas pequeñas momentos de pequeños enfados, de hacerlo de una forma firme, pero no acusadora, es decir, somos capaces de comunicar lo que queremos comunicar con respeto también a los sentimientos ajenos y promoviendo la solución del problema, no promoviendo la ira ajena. Hacerlo no para herir o para sacar fuera la agresividad, sino con un afán constructivo. Después, las iras, si hubiera surgido, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ira es una reacción química y por lo tanto la reacción química, como hemos dicho, necesita tiempo para metabolizarse. Aunque lo deseemos y aunque tengamos consciente de que tenemos que en una respuesta de ira, no se hace de una forma automática. Por lo tanto, la única forma de eliminarlo es dejar pasar el tiempo suficiente para que se metabolice la química que ha provocado la ira. Si se ha surgido ya la ira, si la respuesta, se ha desatado, digamos, la respuesta química de ira, que lo notaremos porque notamos la tensión en el corazón, en los nervios, en nuestros músculos, pues lo que hay que hacer, como veremos en el caso de justamente la ansiedad, es dar el tiempo suficiente para que se calme. Y por lo tanto, tratando de huir de las situaciones que han provocado la ira. La situación física, si es que estamos en esta situación, pero si no estamos en la situación, lo que genera la ira es el pensamiento. Entonces, ser capaces de dejar pasar un tiempo y llenar la mente de cuestiones distintas que las que han provocado la ira. Es importante tener en cuenta también como refutación de la teoría de la catarsis para entender lo positivo que se ve en las respuestas de ira, que lo contrario que en nuestras relaciones personales, que actuar con la ira, es cuando actuamos con una actitud positiva de perdón, reconciliación, las respuestas fisiológicas que se producen, además todo el mundo no somos conscientes de ello, cuando pasamos de la ira o somos capaces de controlarla y tenemos una situación de acercamiento, de solución positiva, de reconciliación o de perdón, se produce una reacción fisiológica positiva. Baja la presión, baja el ritmo cardíaco, fisiológicamente nos da salud y bienestar. En cambio, el rencor sería como un mantenimiento, una emoción secundaria
que mantiene de alguna forma esa respuesta de ira o de agresividad durante mucho tiempo, lo que hace justamente es prolongar negativamente las emociones fisiológicas negativas, nos está doliendo a nosotros mismos, nos sube la presión arterial, provoca coordinamos cardíacos, nos provoca malestar fisiológico mientras que se produce. Y por lo tanto, aquí vemos cómo cuando hablamos de la respuesta negativa, la ira como respuesta negativa es porque efectivamente es profundamente negativa de cara al exterior, de cara a nuestras relaciones personales y profundamente negativa de cara a nuestra propia situación fisiológica. ¿Qué más normas tenemos que saber para autocontrol emocional? Y ahora ya hemos empezado con la ira, pero ahora ya, como estamos acabando, vamos a enlazar con principios básicos de autocontrol emocional que nos van a valer para controlar cualquier emoción, incluido la ansiedad y la depresión, a las que vamos a dedicarlas ya específicamente en las siguientes clases. Por lo tanto, muy importantes las que vamos a enunciar y que después trataremos más específicamente para entender su sentido práctico y para ver cómo las tenemos que poner en práctica. Lo primero de una emoción es darnos cuenta de que esta es lo más difícil para un ser humano, porque las emociones, como decimos, perturban nuestra actividad cognitiva y nos engañan, porque decimos, no tengo un ataque de ira, lo que pasa es que estoy diciendo verdades, lo que pasa es que me está poniendo nervioso, tengo que hacer esto. Si nos dicen que si estamos en un ataque de ira, es muy fácil que alguien diga, no estoy en ningún ataque de ira. Bueno, mal es que nos reconozcamos a los demás, pero peor es que no nos reconozcamos a nosotros mismos. Una situación de una emoción negativa, como hemos visto, perturba nuestro entendimiento y nuestra percepción de la realidad. No es momento de tomar decisiones, ni de decir, ni de hacer. De alguna forma, hay que ser consciente de que es una forma de enajenación, por decirlo así, y tenemos que ser conscientes de ella. Por eso hay que alejarse de las situaciones que lo provocan, o de tomar, o de decir o hacer algo en situaciones de emocionalidad negativa, porque justamente tenemos que ser conscientes de que nuestra percepción del mundo está distorsionada. Sin embargo, como hemos dicho, todas, y no solamente el caso de la ira, todas son cambios químicos pasajeros. Eso es bueno. Significa que si dejamos de alimentarlos van a desaparecer por sí mismos, pero requieren tiempo. Entonces, las superaremos justamente en el momento en que seamos capaces de romper con la situación y a la vez, como hemos dicho, de dejar pasar el tiempo que es necesario para que se metabolice. Tenemos que tener en cuenta que la emoción es una activación fisiológica, como hemos visto, y por lo tanto, como tal activación fisiológica tenemos que tratarla. Necesitamos recuperar la normalidad fisiológica para recuperar la normalidad cognitiva. Ahora bien, las emociones, por eso mismo de que son cambios químicos pasajeros, no son más fuertes. El cuerpo tiende a la homeostasis. En el caso de la ira y en el caso de las demás emociones, nos favorece los mecanismos que veremos que tiene el organismo para volver a la normalidad, si le dejamos volver a la normalidad. ¿Cuál es el peligro en todo el autocontrol emocional? Si una persona tiene ira o tiene celos, que su parte cognitiva, que está dominada por su parte racional, de alguna forma se autoengañe y la justifique, ¿no? Si una persona tiene celos y dice, uy, qué tontería, estoy teniendo celos, y no debería tenerlos porque es una reacción emocional inadecuada, o estoy sintiendo que tengo un ataque de ira, no debería de tenerlo, es una reacción inadecuada. Pero la persona está diciendo, tengo eso y tengo motivos y lo hago bien porque es una reacción lógica ante esto, lo que está haciendo es echando gasolina a ese fuego de la emoción. O si una persona está manteniendo, diciendo, bueno, es que la ira en este caso es adecuada porque así expreso y es lo que la otra persona se merece. Bueno, pues en ese caso lo que está haciendo el cerebro simplemente es dejarse llevar por la química de nuestra parte más primitiva y de alguna forma justificar una emoción que no es racional. Las emociones desaparecen si dejamos las emociones negativas, si dejamos pasar tiempo y somos capaces de que nuestra parte aprendemos que el automatismo cognitivo no sea favorecer o defender esa parte emocional, sino todo lo contrario, enfrentarnos a ella. Por supuesto, significa también entender, como acabamos de decir, que no hay que tomar decisiones cuando está bajo la influencia de las emociones intensas. A veces la persona dice, bueno, es que yo digo, me siento más como cuando estoy triste, creen que, bueno, el paso depresivos, que entonces los que están lúcidos porque ven el mundo tal y como es. No es verdad. Cuando
estamos tristes y deprimidos no vemos entonces el mundo tal y como es, ni cuando estamos en un ataque de ira vemos claramente cómo son los demás. No, cuando estamos tranquilos y cuando nos encontramos bien, cuando nos encontramos más con nuestro auténtico yo y cuando nuestra visión del mundo es más adecuada. La última parte de las normas de autocontrol emocional, que ya, como digo, se refieren a todo tipo de emociones y que después vamos a tratar más detalladamente, es que entonces, y esto vale para todo y hay que resaltarlo muchísimo, el autocontrol emocional es siempre porque intentamos evitar que se produzcan las emociones negativas, no tratar de dominarlas cuando se han producido. No es decir, voy a intentar, ahí como diría porque esa teoría de la catarsis, no se trata de que cuando la tengo dentro, cómo me la voy a parar dentro, es que no tenemos que ser capaz de no producir emociones negativas que provocan, como hemos visto, problemas fisiológicos y de relaciones humanas y nos crean malestar, sino hacer que no se produzcan. ¿Y cuáles son las dos claves que vamos a ver después, sobre todo cuando hablemos de las técnicas de la psicología más actual y más moderna, de las técnicas racionales emotivas? Pues las primeras, modificar los pensamientos que hacen que se valoren las situaciones de forma irracional y que provoca emociones negativas. Esto es lo que vamos a aprender con mucho detalle y que va a tener una gran utilidad práctica cuando tratemos las teorías racionales las terapias racionales emotivas. Ser capaz de que nuestra valoración del mundo, nuestra valoración de las situaciones sean racionales, que no nos parezcan las pequeñas cosas importantes, que no caigamos en tremendismos de creer que las situaciones son horribles, que no podemos ser felices por esto o por lo otro. Es decir, o que lo que ha pasado requiere una respuesta emocional intensa. Es decir, que seamos justamente que teniendo en cuenta que nuestro deseo es ser feliz, lo que vamos a tratar es ver cuáles justamente tienen que ser los principios racionales que nos hacen feliz, la forma racional, llamamos una forma racional a entender el mundo y que por lo tanto las emociones irracionales, que no son adecuadas, si está lloviendo, como veremos, podemos sentirnos frustrados, pero no deprimidos. Si alguien nos está diciendo una cosa que no nos gusta o está haciendo algo que no nos gusta, bueno, podemos pensar que está diciendo que eso no nos gusta, no que sea una persona malvada o que la situación es horrible o que no puedo soportar que esa persona haga esto. Y esto es lo que iremos viendo, pero el principio básico del autocontrol emocional que veremos en las siguientes clases es cómo vamos a entender nuestros fallos de visión, nuestros fallos de entendimiento del mundo, como nuestras visiones dogmáticas y cómo de esas visiones dogmáticas se producen emociones negativas. Y la siguiente cuestión es, en ese punto, que hablamos de lo que sería la que acabamos de decir como el control cognitivo. Bueno, pues el control fisiológico sería que hay un momento en que la emoción no se ha producido. Si se ha producido ya no hay nada que hacer, en el sentido de que hay que, como hemos dicho, de esperar que se metabolice la respuesta química que ha producido la ira o la emoción que ha producido, sino que seamos capaces de entender ese momento, esos prolegómenos que nos avisan de que se va a producir la emoción y que la emoción no es controlable. Es en ese punto donde tenemos que aprender a romper antes de que produzca el ataque de ira, notamos como que está a punto de producirse y lo mismo pasaría con todas las demás emociones. El chispazo es el chispazo inicial en que no se ha producido aún la reacción emotiva y que aún es posible controlarla. Ahí hay que aprender la técnica, como veremos en el caso de la ansiedad cuando damos la señal de stop, la técnica de hacer una parada en seco de la situación y sobre todo de los pensamientos que lo están provocando y por lo tanto que aprendamos en ese punto en que se pueden controlar a controlarlo, a decir stop y no seguir seguir alimentando la emoción y apartándose de una forma muy radical y muy automática de la situación de los pensamientos que lo están provocando. Y la última cuestión, pero no menos importante, es el tema del contagio emocional, puesto que estamos hablando, en el caso de la ira y de las demás, de emociones que tienen mucho que ver con las relaciones con las demás personas, o que una enorme parte de ellas se produce en el ámbito interpersonal y tienen que ver con las relaciones con las demás personas. Hemos visto que una característica de nosotros como seres humanos es nuestra gran capacidad de contagio emocional.
ante la que no podemos sustraernos. Es casi una reacción también de tipo fisiológico, de tipo cerebral, como hemos visto con las neuronas espejo. Las emociones de los demás se nos contagian y no podemos evitarlo si nos acercamos a ellas. Nos contagiamos, estamos evolutivamente predispuestos a contagiarnos emocionalmente. Eso significa que tenemos que alejarnos. Lo ideal sería cuando las personas portadoras en su momento, portadoras de estrés, alejarse de ellas. Las personas que emocionalmente son negativas, hay que intentar alejarse de ellas porque no creamos que podemos acercarnos a ellas y no contagiarnos emocionalmente. Y si no podemos, igual que decimos, bueno, si una persona tiene un ataque de ira, ¿qué sentido tiene el hablar con alguien que está en un ataque de ira? Lo más probable es que acabemos nosotros también contagiados del ataque de ira por una sensación de malestar porque estará el ataque de ira dentro de nosotros y trataremos de reprimirlo para justamente no ponernos a su nivel. Pero en cualquier caso es una reacción muy negativa. Entonces hay que, en el caso de la ira, alejarse de la ira, veremos también el caso de la ansiedad con los bloqueadores de estrés, pero de todas las personas a las cuales podemos tener un contagio emocional, alejarnos de ellas, no creer que vamos a hacer más fuertes que ese contagio emocional. Y donde no es posible, alejarse no es necesariamente alejarse físicamente, puesto que habrá muchas situaciones en que no podamos. Alejar también significa alejarnos de pensamiento. La persona puede estar en un ataque de ira y nosotros no estar ahí, no escuchar, aunque tengamos obligación de estar, no seguir la conversación, intentar que nuestra cabeza esté en otro lado, como también veremos que va a pasar en el caso de se necesita alejarnos si podemos físicamente y si no podemos porque no es adecuado alejarnos físicamente, alejarnos psicológicamente de esa situación. Son destrezas que ya iremos aprendiendo a lo largo de este curso y que benefician muchísimo, como veremos, la convivencia con los demás y nuestro bienestar. Vamos a terminar con dos frases porque yo creo que son muy interesantes y de alguna forma resumen una parte de lo que hemos dicho. Una frase de la primera de Aristóteles, muy conocida: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Claro, habla de enfadarse y casi estamos diciendo, bueno, lo mejor de la ira es no tenerla, porque enfadarse con el grado exacto, con el momento justo, el momento correcto, significa lo que hemos hablado, que somos capaces de manifestar nuestro, entre comillas, enfado, es decir, manifestar nuestras discrepancias, de decir lo que queremos decir, de comunicar nuestras emociones, que al fin y al cabo es lo que significaría este tipo de enfado, ¿no? Comunicar nuestras emociones o comunicar nuestros pensamientos solamente a la persona adecuada, el grado exacto, el momento oportuno, el propósito justo y de la forma correcta. Bueno, pues eso significa que somos capaces de dejar afuera la ira, porque es una definición de lo que es justamente no tener ira, ser capaz, haber vencido la ira, ser capaz de comunicarse así. Y la siguiente es justamente del padre de la terapia racional emotiva, de Albert Ellis, que dice: uno de los costes más corrientes de la ira, probablemente el más elevado de todos, es el daño que causa en nuestras relaciones personales. Curiosamente, las relaciones que quedan dañadas suelen ser las mejores que tenemos. Dice dos cosas importantísimas. Primero, que la ira, por encima de todo, es la causa del fallo en las relaciones interpersonales. Hace insoportables, hace a la persona que tiene la ira casi incapaz para mantener relaciones interpersonales agradables, buenas y constructivas, que de alguna forma es el mayor destructor de las relaciones interpersonales. Pero además dice una cosa que es una gran verdad, que justamente ese mal que hace la ira con las relaciones, curiosamente suele acabar haciendo aquellas relaciones que son más valiosas. Hay personas que son capaces en el trabajo o con los desconocidos contienen la ira. Y justamente son con las personas más cercanas, a las que más se quiere, las relaciones que más valen, que con la persona, digamos, ya no se preocupa en controlar la ira, se deja llevar por la ira, es justamente a las que más hace objeto más castiga con sus ataques de ira. La ira justamente destruye, por eso las personas iracundas a lo mejor pueden acabar en un ambiente laboral o en ciertos ambientes sociales, mantener las relaciones personales, pero las relaciones personales que más merecen la pena, lo que dicen las más valiosas, las mejores que tenemos, son las que estas personas destruyen
porque y que son justamente las más valiosas. Bueno, pues aquí lo dejamos y hasta la próxima clase. Un saludo para todos.